Tras casi 3 semanas de guerra abierta contra Irán, el conflicto continúa escalando sin un final a la vista. Israel ha matado a varios líderes iraníes, lo que no significa el fin del régimen, que promete venganza. Y mientras tanto, continúan los bombardeos de instalaciones de gas y petróleo. En la pasada noche, Israel atacó South Pars, el principal yacimiento de gas del mundo, en Irán. Donald Trump, por su parte, amenazó con nuevos bombardeos de South Pars y de la isla de Hark, el corazón del petróleo iraní, al tiempo que presiona a la OTAN y a otros países para que envíen buques al estrecho de Hormuz. Crecen las dudas sobre la estrategia de Washington mientras el bloqueo iraní del estrecho sigue afectando al suministro energético mundial. Esta crisis perjudica a muchos, pero beneficia directamente a Rusia, que obtiene ingresos extraordinarios gracias a los precios de los hidrocarburos que solo conocen una tendencia hacia arriba, lo que le permite seguir financiando la guerra de Ucrania. Por eso hoy en A Fondo nos preguntamos, ¿guerra en Irán? ¿Qué papel le queda a la OTAN? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo en Berlín. Les saluda Úrsula Moreno y paso a presentarles a nuestras invitadas. Carmen Valero es corresponsal del diario El Mundo de España, periodista experta en política europea y seguridad internacional. Alexandra Sitenko es analista política y doctora en estudios globales. Su trabajo académico se centra en la geopolítica de Eurasia y la transformación del orden global. Y mis dos interlocutores vía Zoom son Agustín Berea, académico de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, es maestro en estudios de Asia y doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad de St Andrews, en Escocia, desde donde nos acompaña hoy. Y Guillermo Pulido es doctorando en Disuasión y Estrategia Nuclear, autor del libro Guerra, Multidominio y Mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense, y nos acompaña desde España. Bienvenidos a los cuatro y bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales y participar durante el programa. También hemos lanzado una encuesta antes del programa donde aún pueden participar. Empiezo contigo, Alexandra. Europa insiste en que esta no es su guerra, lo han dicho por activa y por pasiva varios líderes europeos, lo han vuelto a repetir hoy, pero ¿hasta qué punto pueden mantenerse al margen Europa cuando realmente la seguridad energética de Europa depende y esa seguridad energética está ahora mismo en juego en el estrecho de Hormuz? Bueno, eso va a depender de cuánto tiempo dure la guerra. Cuanto más dure la guerra, va a ser más difícil mantenerse al margen. Cuanto más eso perjudique y afecte la economía global. Pero por ahora yo veo esa situación muy distinta a la, por ejemplo, de 2003, ¿sí? Que era un poco parecida cuando los Estados Unidos invadieron a Irak y cuando también las capitales de Europa continental estaban indignados con esta invasión. Pero al final, al cabo, bueno, decidieron hacer paces con Washington y ayudarle a salir de esa aventura de Irak. Yo no veo esa determinación ahora. ¿Por qué? Porque Washington mismo ha creado un problema absolutamente innecesario y ahora no tiene ni idea de cómo salir de ese problema y los europeos le entienden muy bien que Donald Trump quiere que alguien más resuelva ese problema que él ha creado junto con Israel. Y ellos no quieren meterse, no quieren, digamos, cosechar las frutas poco agradables de ese conflicto. Y es como yo lo veo. Solo Estonia, hasta ahora solo Estonia ha dicho que va a participar. Luego vemos esos países que quizás están por la labor, que son muy pocos, por no decir nada más que uno. Pero es interesante ese paralelismo que haces con la guerra de Irak hace 20 años, donde también los expertos decían no había estrategia y a día de hoy todavía se cosechan, ¿no?, los frutos de aquello. Carmen, Donald Trump ha pedido ayuda a varios países que se impliquen en el conflicto, como lo decía ahora mismo Alexandra. ¿Qué tipo de apoyo podría prestar, de hecho, la OTAN en caso de hacerlo? ¿Y es deber de la OTAN ayudar a Trump cuando éste lo pide, al ser el socio, digamos, prioritario de esta alianza? Bueno, si tenemos en cuenta que la OTAN es Estados Unidos, pues efectivamente no necesita a nadie más, porque ya está la OTAN en el Golfo Pérsico. La OTAN, si me refiero a los socios, no puede participar en una guerra que es ilegal, independientemente de los objetivos de que apoyes o no apoyes al régimen iraní. Es una guerra ilegal, no es territorio de la OTAN, Israel no es miembro de la alianza
Y sobre todo lo que estamos asistiendo es a una manipulación progresiva del concepto de defensa. La OTAN en épocas de la Guerra Fría estaba claro para qué servía, era para defender el territorio y la soberanía de los países socios. A partir de la guerra de Yugoslavia, la OTAN de alguna manera se supone que sirve para asegurar la estabilidad en regiones anexas. Y ahora se supone que el concepto de seguridad implica la defensa de intereses económicos de algunos de sus miembros, en este caso de Estados Unidos. No es el papel de la OTAN, no es nuestra guerra. Estados Unidos evidentemente puede llevar a cabo o puede intentar formar una coalición de voluntarios, como en su momento en la guerra de Irak, pero no es una guerra ilegal, no se ajusta a lo que los tratados se consideran como preceptos para activar el artículo 5. La OTAN ha activado el artículo 5 en una ocasión, después de los atentados del 11S en Nueva York, pero a partir de ahora es otra historia. O sea, la narrativa de Donald Trump es una narrativa absolutamente engañosa y tramposa. O sea, él quiere de alguna manera diluir la responsabilidad que él tiene, dar legitimidad a una guerra que es absolutamente ilegal y, por supuesto, compartir costos y dejar después, como suele ser la estrategia de Estados Unidos, el fuego para los europeos. Que lo paguen otros. Guillermo, has escuchado a Carmen y a Alexandra. Carmen coincide con la opinión de la mayor parte de los observadores. Es una guerra ilegal, no es una guerra defensiva. Pero hay países como Estonia que sí se plantean un apoyo puntual. Lo que yo te quiero preguntar es, nuevamente vemos ese desacuerdo interno dentro de la OTAN. ¿Puede permitirse la OTAN nuevamente un episodio como el de Groenlandia, una crisis similar? ¿No ha perdido ya mucha credibilidad? Dependerá de cómo reaccionen los aliados europeos a medida que el conflicto se vaya intensificando. Hay que tener en cuenta que esta guerra probablemente vaya a durar unos cuantos meses como mínimo, porque el plan de guerra iraní consiste en atacar indiscriminadamente a todos los países del Golfo Pérsico. Veamos lo que pasa en Emiratos, atacando de manera unilateral 2 semanas. El ataque de ayer también esparció los ataques por todo el Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, a pesar de que estos países no lo habían atacado. Lo que quiero decir es que a medida que vaya subiendo el precio del petróleo y el cierre del estrecho de Hormuz, que también es una medida ilegal según el derecho internacional, afecte de manera radical y desproporcionada e insostenible a las economías europeas y también asiáticas, pues se esfuerza algún tipo de intervención internacional para limitar este tipo de guerra incontrolada o de escaladas incontroladas que está haciendo Irán, también para defenderse de los ataques que provienen de Estados Unidos e Israel. Entonces, aunque a día de hoy lo veo muy poco probable, a medida que vayan pasando los meses y las semanas, no descartaría, quizás no en el marco OTAN, pero que países neutrales europeos sí manden fuerza para escoltar, asegurar el flujo de petróleo. Francia ya está interviniendo en la guerra de manera defensiva, desplegando Rafale y participando en el derribo de los drones que les lanza Irán. Por tanto, a medida que pasa el tiempo, probablemente esto vaya más y no descartaría que quizás si hubiese algún tipo de intervención de fuerzas europeas. Intervención de países, dices, concretos, europeos, y por el peso de los hechos, ¿no? Hechos consumados. Vamos a preguntar al experto en Oriente Medio. Dice Guillermo que la guerra podría durar meses. Hemos visto ahora, en la pasada noche, el asesinato de un nuevo líder iraní, Ismail Hatib, el ministro de Inteligencia, previamente Ali Larijani. Te pregunto, Agustín, ¿llevará el asesinato o el descabezamiento, se podría decir ya casi, del régimen iraní, el régimen a tambalearse, o se fortalece y tiene nuevos mártires? ¿El sistema continúa funcionando? El sistema continúa funcionando, ciertamente. Y creo que una de las cosas más importantes es que Irán lleva tiempo preparándose para esto, lo estamos viendo, claramente tenía un plan para este escenario. Y una de las cosas que sabemos que fue parte de la preparación fue, digamos que regionalizar sus estructuras. De forma que has visto que Israel se va contra los líderes, lo vimos en Líbano hace un par de años. Irán sabía que esta iba a ser posiblemente la táctica de Israel.
y parte de lo que han hecho es que son como muchos grupos regionales de las guardias revolucionarias, y lo más seguro es que sigan teniendo capacidad de operar por su cuenta. Lo que sí es que a futuro te da un escenario donde podrías causar ciertamente competencias entre líderes regionales, pero por el momento parece ser que la estructura como se planeó en los últimos 2 años está funcionando como se prevé. Es decir, que ese descabezamiento en principio no sirve para lo que, si ese es el objetivo de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos en Irán, acabar con el régimen no está surtiendo efecto. No, cambio de régimen ciertamente no, pero lo que esperas, o digamos la esperanza es que a futuro esto sí por lo menos cause un nivel de competencia entre las distintas unidades que se van generando. Porque en el momento en el que quitas una estructura, digamos, bien definida, lo que haces es que se empiezan a hacer como más pequeños grupos, y creo que la apuesta particularmente de Israel no es cambiar el régimen, sino crear distintos grupos que compitan entre ellos de forma que tengas más bien un Irán debilitado, permanentemente debilitado, en vez de un Irán con un nuevo régimen. Eso no creo que esté en el interés, ni parece ser la estrategia que está siguiendo Israel. Muchas gracias. A ver, primero Alexandra, luego Carmen. El sistema político iraní además prevé reemplazos escalonados, o sea, para cada cargo alto como el de Larijani. Es lo que decía también, ¿no, Agustín, que se llevan tiempo preparando para ello? Exactamente. Entonces tienen como 3, 4 personas para cada cargo. Y yo veo, o sea, desde fuera, tampoco soy una experta en Irán, pero desde fuera lo que se ve, yo veo que hay bastante cohesión actualmente, sobre todo en la sociedad. Y como siempre, o sea, como también hemos aprendido desde otros casos en la historia, los asesinatos como esos los asesinatos de la cúpula alta del mando del país en una guerra ilegal, como ha dicho Carmen, suelen endurecer el régimen que tambalearlo, de que llevar a un debilitamiento de ese régimen. Y es lo que está pasando en Irán, que también es un pueblo muy, muy orgulloso, ¿sí? Y ellos muy polarizado también, porque tenemos a la gente que sale a la calle a protestar. Evidentemente, la represión no es plato de gusto para nadie, ¿no? Sí, pero uno no puede cambiar régimen. Esto ya hemos aprendido también en varios casos, y por eso me sorprendió tanto esa decisión. No se puede cambiar el régimen desde fuera, solo desde dentro. Carmen, sí. Bueno, yo creo que el sueño de Netanyahu ha sido acabar con con Irán, después de la masacre que ha hecho en Gaza, después de la ocupación en Cisjordania, después de toda la operación en Siria, en Líbano. Yo creo que lo que está sucediendo es la creación del Gran Israel, con la excusa de Irán. Hace 9 meses se supone que Estados Unidos e Israel acabaron con la capacidad nuclear de Irán. Es imposible que en 9 meses la hayan recuperado, sobre todo porque Netanyahu lleva 30 años diciendo que estamos a un mes o a una semana de la bomba nuclear. Que, por cierto, una cosa es tener capacidad nuclear y otra cosa es ser capaces de tener proyectiles que sean capaces, o armas o aviones que sean capaces de portar esa capacidad nuclear. Yo creo que aquí se están solapando 2 intereses completamente distintos. Uno es el mesianismo de Netanyahu y la creación del Gran Israel a costa de los pueblos vecinos, y otra cosa es, bueno, pues hasta qué punto Donald Trump es manipulable por Netanyahu en este caso, cosa que le deja bastante mal como líder, y desde luego jugar a otro juego. Yo creo que Estados Unidos se está poniendo mucho en el asador y el tiro igual le sale por la culata. Entre otras cosas porque vemos que la recomposición en Oriente Medio está cambiando. Los países del Golfo desconfían cada vez más de Estados Unidos, y eso lo vimos en el ataque a las infraestructuras de Arabia Saudí en el 2019. Vamos a dejar lo de los países del Golfo porque antes de que... porque lo vamos a tocar más adelante. Está todo muy ligado. Sin duda alguna, pero quiero aprovechar porque has hablado precisamente de la influencia de Trump sobre Netanyahu, y quiero aquí introducir también la encuesta que hemos lanzado entre nuestros usuarios. Les preguntamos también qué papel debería asumir la OTAN en la guerra con Irán.
y un 10% nada más dice que deberían escoltar limitadamente los cargueros en Hormuz. Un 18% dice que la OTAN debe esperar y observar sin ir a ciegas con Estados Unidos. Un 16% dice apoyar totalmente a Estados Unidos en su estrategia contra Irán, solamente un 16%, y ahí vamos, más de un 55%, es decir, más de la mitad de los usuarios dice que la OTAN no debería involucrarse arriesgando fracturas en la OTAN. Y he rescatado algunas opiniones. David82 dice: me da la impresión de que Trump es la marioneta de Netanyahu. Este conflicto lo pudo haber evitado si hubiese escuchado a sus consejeros. Y más adelante aportaré otros comentarios de nuestros usuarios, pero me gustaría continuar porque más allá de hablar de todos los equilibrios regionales, que hablaremos de ello, queremos también mirar lo que está ocurriendo ahora mismo, porque la escalada continúa en Oriente Próximo. Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán si Teherán mantiene sus ataques contra Qatar. Y luego está la isla de Hark. Estados Unidos ya bombardeó objetivos militares en este enclave que sustenta la mayor parte de los ingresos petroleros iraníes. Ahora Trump va más allá y advierte que podría arrasar oleoductos y refinerías. La pregunta es: ¿podría esta isla convertirse en la chispa que empuje la guerra a una fase aún más letal? Ataque contra la arteria vital de la República Islámica. Imágenes del ejército estadounidense muestran, al parecer, bombas cayendo sobre la isla iraní de Hark, principal centro de exportación del crudo nacional. Pero aún no están bajo fuego las instalaciones de extracción de petróleo. Esto supondría el fin de la principal fuente de ingresos de Irán. Se trata de una medida de presión de Trump para liberar el estrecho de Hormuz. Una amenaza con consecuencias imprevisibles para los ya tensionados precios del petróleo en los mercados globales. Además, Trump presiona a los socios europeos de la OTAN para que aseguren militarmente el estrecho en el Golfo. Es su deber porque de ahí sacan su energía. Pero Bruselas y sobre todo el canciller alemán se mantienen firme. No participaremos en esta guerra, lo hemos dicho desde el principio. Mientras tanto, parece que una unidad de marines estadounidenses se dirige al Golfo Pérsico, cuya misión sería tomar la isla de Hark. ¿Pugna de poder por el oro negro? ¿Es Hark la última carta de Trump? Pues vamos a ir con nuestros panelistas que están en España y en el Reino Unido. Guillermo, ¿es la última carta? Lo pregunto porque dar un paso más en la isla de Hark podría asestar un golpe letal al régimen iraní, ya que vemos que descabezarlo no está surtiendo efecto, pero también podría escalar aún más el conflicto. ¿Cómo lo ves tú? Desde luego lo escalaría más, pero ya el plan preconcebido de Irán es escalar a toda costa, porque esto para ellos es una guerra existencial, que creen que o acaban la destrucción de la República Islámica o atacarán de tal modo el Golfo Pérsico que están exigiendo la retirada de las bases americanas en la región. De ahí que estén escalando de manera unilateral la infraestructura petrolera, atacando casi sin límite a toda la infraestructura de la zona. La cuestión de mandar marines allí, que harán falta más que los que están yendo desde Extremo Oriente, puede ser, o bien, como bien decíais, tomar la isla de Hark o quizás también tomar varias islas a la salida o a la entrada del Golfo Pérsico en el estrecho de Hormuz, para así limitar el disparo de misiles, de drones, etcétera, al tráfico marítimo. Eso va a ser probablemente cuando requerirá probablemente 2 meses esta preparación logística. Comience la batalla aeronaval y quizás terrestre por el estrecho de Hormuz, quizás por la isla de Hark. Se iniciará un proceso de otros 2 meses aproximadamente, de duelos, etcétera. Y la escalada es que ya hay que darla por descontada, haga lo que haga Estados Unidos. Para Irán es una guerra existencial de muerte o victoria total, y por tanto me temo que Trump, estos preparativos que está haciendo ahora de mandar los marines, debió hacerlo en enero, porque ya se sabía cuáles eran los planes de Irán para esta guerra, que daban casi por sentada, y es una visión bastante fatalista. Carmen quiere una contrarréplica muy corta. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con el uso que has hecho de la palabra unilateral. O sea, yo creo que estamos asistiendo al derecho de Irán a la defensa. Eso, evidentemente, no se lo puedes negar. Yo no sé si los ataques de Estados Unidos a Irán son unilaterales o multilaterales. Y yo no sé si en una guerra ilegal los ataques de Israel
son unilaterales. O sea, quiero decir, estamos mezclando conceptos que a mí me parece tremendamente peligroso. O sea, evidentemente Irán tiene que prepararse. Yo lo que no sé es si realmente Estados Unidos ha medido cuáles son las consecuencias. Yo no creo que Trump sea un loco. Creo que está muy bien asesorado y creo que a él le gusta pescar en aguas revueltas. Creo que esta acción está perfectamente meditada. Él siembra el caos con un objetivo muy determinado y yo creo que sinceramente Irán está haciendo lo que puede hacer, sobrevivir el régimen. Por supuesto, tú no acabas con Irán como acabas con el régimen venezolano y está en su derecho a defenderse. ¿Y a quién ataca? Ataca a los puntos que ellos consideran más vulnerables o que en un momento determinado consideran que pueden hacer reflexionar a Estados Unidos y a Israel para que paren. No sé si muy bien asesorado, porque sus asesores le dijeron, por lo menos parte de ellos, sí, que no atacarían. Pero aparte de los asesores más cercanos, tenemos en Estados Unidos lo que se llama el PLAT, que es ese sistema que está en la Secretaría de Estado, que está formado por demócratas, por republicanos, por funcionarios que consideran que en un momento determinado, cada cierto tiempo, Estados Unidos tiene que mostrar los dientes y asegurarse su hegemonía. Guillermo, ¿quieres decir todavía algo al respecto? Si no, me gustaría... Sí. Sí, una pequeña precisión, y es que cuando me refería a unilateral es la respuesta que los países del Golfo Pérsico, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, no participaron en el ataque a Irán. E Irán sí respondió de manera unilateral atacando a estos países desde el comienzo de la guerra. Eso me refería, el ataque de Israel y Estados Unidos, evidentemente a Irán también fue unilateral. Exacto. Simplemente empleaba el término en este sentido. Perfecto, lo hemos aclarado. Agustín, hablando de esos ataques a los países del Golfo, muchos se preguntan ¿por qué no responden? La respuesta es muy sencilla y tiene que ver con un concepto en estrategia que tiene que ver con la idea de la movilidad. Un ejército puede ser muy, muy grande, pero puede tener también mucho espacio que defender. Entonces no puedes ir a la ofensiva si tienes que defender muchas plazas dentro de tu frente doméstico. Particularmente los países del Golfo, si pensamos en Arabia Saudí, en Bahrein, son países que tienen ejércitos chiquitos y que también son bastante autoritarios. Entonces tampoco se pueden dar el lujo de estar dedicando recursos para invadir otros lugares como Irán, que es un país mucho más grande. Y para darte un ejemplo, está el caso de cuando Arabia Saudí, con una coalición de países del Golfo, intentó derrotar a los Houthis. Y recordemos que lo intentó derrotar por bombardeos y bombardeos y bombardeos hasta que dijo, sabes que esto no llega a ninguna parte y mejor firmaron un entendimiento de paz con los Houthis. Y esos eran los Houthis. Mandar recursos a Irán parece un proyecto que no tiene mucho futuro. Pero para entender mejor la situación, se califican como países neutrales, pero tienen bases norteamericanas en sus países. ¿Hasta qué punto pueden negarse si Washington se lo pide? ¿Hasta qué punto pueden seguir negándose a no involucrarse, a no atacar a Irán, no responder a esos ataques? Se pueden negar a utilizar sus propios recursos. Digamos, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar tienen sus propios aviones de combate, tienen sus propias, digamos, municiones. Se pueden negar a eso y oficialmente se pueden negar a que Estados Unidos utilice las bases para operaciones ofensivas, pero digamos que esto tiene que ver mucho con la política interna de estos países, en donde muchas veces el Estado va a decir, yo le dije a Estados Unidos que no estaba bien, que no se lo permití, pero igual lo hicieron. Entonces, por esa parte sí, pues muchas veces a la opinión pública les dicen, no estamos permitiendo que Estados Unidos haga esto, pero no oficialmente lo permites y de ahí en fuera lo que sí puedes evitar o negarle a Estados Unidos es utilizar tus propios recursos para este tipo de acciones. Entiendo. ¿Cómo lo veis aquí en la mesa? Lo que está pasando, quiero decir que estos países que han vendido una estabilidad para atraer inversiones, el turismo, realmente están sufriendo las consecuencias de primera mano, unas consecuencias que van a pagar durante muchos años, porque la gente se va a plantear ahora muy mucho si ir a estos países o si invertir en ellos, ¿no? Bueno, yo creo que...
Dos cosas. Primero, sobre la neutralidad. La neutralidad de esos países no significa no a las alianzas, que no se alinean con nadie. Y tampoco significa ninguna presencia de tropas extranjeras, sino la neutralidad para ellos significa no alinearse plenamente con una parte, o sea, con ninguna de las partes en los conflictos regionales. Por eso esos países tratan de mantener vínculos con varios actores, con Estados Unidos, también con China, con Rusia, incluso con Irán. Luego, hablando en términos, digamos, geopolíticos generales, yo creo que después de esa guerra en Irán vamos a asistir a varios cambios, no solamente regionales, sino globales. Por eso yo veo esa guerra como un elemento clave en el actual proceso de negociación violenta del nuevo orden global. Es lo que empezó en Ucrania, pasó brevemente por Venezuela y que ahora está llegando a su apogeo en Irán. Lamentablemente, nosotros como humanidad o como comunidad internacional no hemos aprendido a manejar o gestionar fases como esa, cuando un orden global está poco a poco desapareciendo, pero un nuevo no ha aparecido todavía. Entonces, esas fases de transición son muy peligrosas y nosotros no hemos aprendido, no hemos encontrado vía para gestionarlos de forma cooperativa y de forma institucional. Las instituciones son las primeras que son desactivadas, como las Naciones Unidas. Y es lo que está pasando. Entonces, se está negociando ahora en el Irán la estructura global de poder. Como Carmen dijo, que los Estados Unidos buscan mantener su hegemonía. Se están negociando de forma violenta las normas y las instituciones del sistema internacional del futuro. Y yo creo que lo que va a pasar después, lo que va a suceder es que el Occidente, el bloque occidental, sí va a salir, va a perder su influencia en la región. O sea, la influencia del bloque occidental como tal va a disminuir porque el bloque occidental tampoco va a existir como lo conocíamos antes. No se va a desintegrar por completo, pero va a haber muchos cambios. Por ejemplo, yo creo que la Unión Europea va a orientarse más hacia Eurasia, hacia esa región, hacia el sur global. Y sí, yo creo que eso es lo que va a pasar. Un momento, me dicen desde Control que creo uno de los dos panelistas, luego te paso a ti, Carmen. Agustín, como no te veo, me decían desde Control que querías participar o acotar algo. Cuéntanos. Sí, para abonar a esa discusión que creo que es muy correcta, una narrativa útil para leer el conflicto actual en Irán es verlo como parte de la gran estrategia de Estados Unidos para pivotear hacia el Pacífico. En efecto, el hecho de que la gran potencia económica y militar del mundo quiera enfocarse al Pacífico es un cambio sustancial para cómo funciona nuestro mundo y quiero que lo vean, que creo que es una narrativa útil verlo como parte de un proceso donde empezaste presionando a los europeos a que empezaran a invertir más en sus ejércitos e industrias militares, porque la idea es irte moviendo. Y para Israel, realmente no es Irán. La amenaza existencial para Israel es que Estados Unidos estaba dando señales que se quería salir de la región, se quiere salir del Atlántico, se quiere salir del Medio Oriente para enfocarse al Pacífico. Para mí, una de las lecturas es que este conflicto es resultado de ese proceso y ciertamente Israel precipitó este ataque con la esperanza de evitar que Estados Unidos complete su proyecto del pivoteo hacia el Pacífico. Interesante. Bueno, pues estamos de lleno, desde luego, en Oriente Medio. En ese sentido, yo creo que esa serie de asesinatos selectivos que demuestran la capacidad tan impresionante que tiene Israel, sus servicios de seguridad, los servicios secretos, y la forma tan poco honrosa en la que tiene de celebrar esos asesinatos, en el que cada vez que asesina a alguien le desea un feliz encuentro en el infierno con todos sus antecesores. Carmen, eso evidentemente... Esto, es decir, esto es mutuo, la celebración de asesinatos es por mutuo, parte sí, de las milicias de Zulao. Pero lo hace el primer ministro, lo hace no milicias, sino forma del gobierno. Eso yo creo que además dificulta, torpedea la toma de negociaciones. A la pregunta de por qué no reaccionan los países del Golfo, yo tengo otras explicaciones mucho más simples. Primero, no se van a poder de parte de Israel,
porque atacar a Irán es ponerse de parte de Israel y todos sabemos cuáles son las relaciones. Segundo, aunque no todos los países tienen las mismas relaciones con Irán. Hay por ejemplo, en este último ataque, en este centro de mayor producción de gas natural del mundo y que Israel ha bombardeado, bueno, pues eso es al 50% de Irán y Qatar, con lo cual hay empresas que son totalmente, o sea, que son conjuntas. Otro argumento que se me ocurre es la desconfianza que existe en los países del Golfo con Estados Unidos. En el 2019, como tú bien comentabas, los hutíes bombardearon Arabia Saudí. ¿Qué hizo Estados Unidos? Nada. ¿Por qué hubo un acuerdo? Porque medió China. Ese fue el acuerdo con los hutíes. Es decir, China está trufando Oriente Medio de una manera tal en la que los países del Golfo no van a poner su seguridad el 100% en manos de Estados Unidos. Eso se acabó. Y ahora todo eso también se acabó porque Estados Unidos no ha concretado, no ha pactado esta guerra con los países del Golfo, porque ellos saben que al dañar la infraestructura energética les está dañando directamente, muy directamente, a quienes se supone que eran sus aliados en la región. Estados Unidos, lógicamente, está sacando muy bien provecho porque el gas natural, por ejemplo, Estados Unidos no exporta y el precio del gas natural le da igual porque se marca de forma legal. En cuanto al petróleo, pues se está hinchando porque como está productor, por encima de los 110 pues también dólares. se está beneficiando su empresa al tiempo que debilita a la Unión Europea. ¿Debilita a China? Pues no, porque China tiene muy bien diversificados sus proveedores. ¿Favorece a Rusia? De alguna manera, de forma temporal. Vamos a eso, Carmen, precisamente a las implicaciones de esa guerra también en Rusia, en China, porque mientras que los países del Golfo son los perdedores de esta guerra, lo acabamos de escuchar, y tratan de evitar verse arrastrados de lleno al conflicto, otros países se benefician. En el Kremlin siguen cada explosión, cada maniobra con especial atención. Veamos por qué. Ya hay un claro ganador en la guerra de Irán. El presidente ruso lo deja entrever abiertamente. Quiero destacar una vez más que Rusia es un proveedor energético fiable. Sin duda seguiremos suministrando petróleo y gas a los países que sean, a su vez, socios fiables. Últimamente la situación financiera de Rusia ha sido tensa debido a las sanciones y los gastos derivados de la guerra. Pero ahora Moscú puede contar con mayores ingresos gracias al aumento del precio del petróleo y vender el crudo ruso ya embarcado tras el levantamiento de las sanciones por parte de Washington. Para Moscú significa más dinero para la guerra en Ucrania, mientras que para la UE es un duro golpe. Es fundamental que sigamos centrándonos en apoyar a Ucrania. No podemos permitir que la guerra en el Golfo se convierta en una ganancia inesperada para Putin. Europa paga el doble. Por un lado, mayores gastos energéticos y por otro, el aumento del apoyo financiero a Kiev, que debe enfrentarse a una máquina de guerra rusa reforzada. Ucrania relegada a un segundo plano. ¿Está la guerra de Irán financiando la próxima ofensiva rusa? O preguntado de otro modo, vamos a hablar con Guillermo Pulido en España. ¿Es esta guerra de Irán una inyección económica ahora mismo para Rusia, para el Kremlin? Absolutamente. Comenzaba a tener ciertas dificultades fiscales todavía incipientes Rusia en este año de 2026 y parece ser que lo que va a tener es otra vez ingresos extraordinarios como ocurrió en el 2022 y parte del 23, ¿no? Por tanto, podrá seguir la guerra financiándola con ingentes cantidades de petrodólares, también de venta de gas, de fertilizantes, etcétera, al mismo tiempo que no va a tener que incurrir en recortes fiscales, ayudas sociales, etcétera, que es a lo que estaba un poco yendo el Kremlin para sostener la guerra. Y de hecho la evaluación de inteligencia estadounidense publicada ayer indicaba que Rusia va a seguir atacando, y esto antes de estos ingresos extraordinarios. Por tanto, va a alimentar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, pues como te comentaba, esta guerra probablemente va a durar meses, en el mejor de los casos, sino años, contra Irán, porque es una guerra existencial para ellos y no van a dejar de atacar hasta que consigan retirar las bases estadounidenses en la región. Implicaría una gran cantidad de ingresos fiscales para seguir sosteniendo la ofensiva en Ucrania. Es curioso porque Rusia no deja de ser el aliado número uno de Irán. ¿Qué opinas tú de la reacción de Rusia a esta guerra en Irán? Se beneficia por un lado, pero...
Sí, él está ayudando con inteligencia, parte de los ataques iraníes contra los sistemas antimisiles. Ya se han reportado que por lo menos 10 bases de radares estadounidenses en la región han sido atacados. No sabemos qué grado de daño han causado, pero la estrategia iraní, por un lado, es de esparcir la región, atacar a los países neutrales que nos le estaban atacando para generar un gran caos y así obligarlos, según piensan los iraníes, a que retiren las bases del Golfo Pérsico. Ya veremos si tienen éxito o no, porque estos países podrían reaccionar al contrario, uniéndose a la guerra quizás dentro de unos meses, ya veremos, quizás no. Y otro es atacar de manera muy precisa los sistemas de radar estadounidenses en la región, para que así el lanzamiento de estos misiles no puedan ser interceptados y emplearlos con mucha más eficacia. Hemos visto que algunos han tenido bastante éxito, destruyendo radares del sistema TAT. Esto solamente se puede hacer gracias a la ayuda de Rusia, de inteligencia y de material militar muy específico. No van a mandar tropas, pero la ayuda de inteligencia, de cierta tecnología militar y de tácticas va a ser muy importante para Irán en esta guerra. Rusia es uno de los países BRICS. Tú eres experta en Rusia, Alexandra, pero también en Latinoamérica. Estamos escuchando que la guerra puede durar meses, dice Guillermo, si no años. ¿Qué hay de esfuerzos de mediación? Te lo pregunto porque hay países de los BRICS que quizás podrían mediar en este litigio. Sí, es una pregunta muy interesante. También refiriéndome a lo que dijo Guillermo, bueno, cada moneda siempre tiene dos caras. Y también Rusia, por un lado, sí se beneficia, pero Rusia se beneficia de una interrupción de suministros moderada, no de una crisis a gran escala, o sea, no de una guerra a gran escala. Por eso podría poner en peligro, podría hacer desplomarse las demandas de petróleo y así los ingresos rusos. O sea, todo tiene dos caras. Además, el proceso de negociación sobre Ucrania que Rusia tenía con Estados Unidos y también con Ucrania está estancado por completo. Y Kremlin sí tenía interés en este proceso, pero ahora por la guerra en Irán está estancado. Es por eso que las autoridades rusas no paran de llamar a una salida diplomática y también expresan su preocupación por lo que está pasando en Irán. Y sobre tu pregunta, pues hay mucha coordinación. Los BRICS, ahora lo que estamos presenciando es una coordinación entre China, entre Rusia y entre India. China incluso le propuso coordinar las dos presidencias de los BRICS y prometió apoyar a la presidencia de BRICS ahora de la India. Dijo que es importante que los dos países coordinen más sus esfuerzos. También hay China y Rusia mantienen contacto sobre la situación en el Oriente Medio y también entre Rusia e India. Por ejemplo, India ahora está esforzándose por una posición común de los BRICS. Y las autoridades indios han dicho que era muy difícil esto porque los intereses dentro de los BRICS también son divergentes o también son distintos, pero hay esos esfuerzos de crear o de formular una posición común de los BRICS. Luego ha habido varios informes de que son precisamente esos tres países, Rusia, China e India, que mantienen contactos, que son los únicos que mantienen contactos con todas las partes en esa guerra, que de verdad podrían lidiar los esfuerzos hacia una salida diplomática. Vemos muchos cambios en el tablero geopolítico, Carmen, pero también un acercamiento ahora mismo entre Trump y Putin, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Es muy complicado. Yo creo que cuando se habla de que Putin podrá seguir financiando su guerra y la guerra se va a prolongar, yo me hago la pregunta al revés. Si esto no hubiera sucedido, ¿se hubiera puesto fin a la guerra en Ucrania? ¿Significa que la guerra en Ucrania estaba a punto de terminar? Y mi respuesta es no. O sea, quiero decir que el que en Irán tengamos este conflicto, no, yo creo que a la trayectoria de la guerra de Ucrania no le afecta en absoluto. A lo mejor eso le alivia un poco las arcas públicas, pero no hay ninguna... Yo particularmente, como no creo que Rusia hubiera de alguna manera capitulado en el sentido de no puedo avanzar con la guerra por razones económicas, pues es una pregunta que descarto directamente.
En cuanto a la mediación, yo creo que en estos momentos no hay ninguna mediación posible. Yo creo que la única mediación es presión a Donald Trump o la presión que le haga su propia opinión pública. Esa es la próxima pregunta que quería hacer. Si no viene la mediación de fuera, la presión interna. La presión interna no va a haber absolutamente nada. Yo creo que él está a punto bueno, pues tiene elecciones a medio término. Espero que él pierda el Congreso y el Senado y a ser posible que se enfrente a un proceso de impeachment, porque creo que con él el mundo es mucho más peligroso, más fragmentado, y yo creo que, bueno, que lo que ha sido la arquitectura global está realmente muy erosionada por él. Gracias, Carmen. Quiero preguntarle a Agustín, porque vemos, la mayor parte de las guerras, digamos que son impopulares, pero esta parece particularmente impopular porque vemos que ni Netanyahu en Israel sube en las encuestas de popularidad y Donald Trump en Estados Unidos está recibiendo también mucha presión incluso dentro de su propio partido, aunque hay bases que dicen que es parte de la política exterior de MAGA. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esta guerra es especialmente impopular? Sí, las guerras tienden a ser muy poco populares, al menos de que haya un riesgo inminente, ¿no? Una amenaza inminente. En el caso de Trump, creo que esto se conecta también a lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Estados Unidos sigue exportando petróleo, pero aquí lo importante que hay que mencionar es que los que se benefician directamente de ese aumento del precio del gas y el petróleo son las compañías petroleras, no los consumidores. Los votantes siguen perdiendo dinero, a pesar de que los dueños de las empresas sí ganen más dinero por el precio más alto del petróleo y del gas. Entonces, eso lo hace definitivamente impopular. La gran diferencia entre Israel y Estados Unidos es que Israel, por lo menos Netanyahu, creo que en su cálculo sí tiene un escenario donde puede extender esta guerra y evitar ir a elecciones en 2026, que también constitucionalmente deberían de haber elecciones en Israel en 2026. Y yo creo que entre los objetivos que quiere tener en esta mentalidad de guerra permanente es evitar que hayan elecciones en Israel, porque no parece ser que sea buena la perspectiva así como están las cosas ahora. Se nos escapó el tiempo, todavía tenía muchas preguntas preparadas. Yo misma, después de tantos años moderando este programa, no deja de sorprendente a veces. Agustín Berea, muchísimas gracias en Escocia, Guillermo Pulido en España, Carmen Valero y Alexandra Sitenko aquí en el estudio de la Volta Straße en Berlín. Muchas gracias a ustedes y hasta muy pronto.